De ser alumno de Carlos Germán Belli en las aulas de San Marcos y me cupo el honor de ser integrante del jurado. En el año 2016 le concedió muy merecidamente el Premio Nacional de Cultura. Quisiera plantear simplemente algunas reflexiones complementando lo que ya han dicho Marco Martos y Camilo Fernández. Quizá un punto clave para entender a la poesía de Carlos Germán Belli es esta combinación a la que se ha aludido entre tradición y modernidad. Y particularmente algo que él reiteró en muchas ocasiones, la importancia de la forma en la construcción de su discurso poético. Y cuando hablamos de forma, en su caso, se trata sobre todo de los recursos de la versificación, como se ha dicho, sobre todo de la versificación clásica y barroca del siglo de oro español. Quizá Belli es un caso sumamente aleccionador, creo yo, para todos aquellos que tienen la vocación de escribir poesía. Carlos Germán Belli, como se ha explicado, es un poeta sumamente moderno. Se ha hablado de la influencia de Vallejo, de los surrealistas. Se podría hablar incluso de sus vínculos con la poesía conversacional, que va a cobrar importancia en los años 60. Pero por otro lado, prácticamente desde sus primeros poemas, siempre ha tomado, no como molde rígido, pero sí como referente, las formas tradicionales de la versificación. Incluso en estos poemas de los primeros libros, como El pie en el cuello, por ejemplo, que ha comentado el profesor Camilo Fernández, los versos de Carlos Germán Belli tienden con frecuencia a adecuarse a los modelos tradicionales. Puede ser el endecasílabo, el heptasílabo, el octosílabo, por supuesto con cierta flexibilidad y con cierta creatividad particular. Pero creo que nos muestra Belli como un poeta verdaderamente original, con una voz tan propia como se ha explicado, puede aprovechar al máximo los recursos de esta tradición que algunos piensan es una tradición agotada, pero que sigue siendo un referente importante. Yo tengo una hipótesis, ¿no? Durante mucho tiempo la poesía se consideró como sinónimo de métrica rígida y de rima. No podía haber poesía si no se respetaba ciertos patrones de la métrica y de la rima. Pero con el paso del tiempo, a lo largo del siglo XX y sobre todo hacia finales del siglo XX, parece que nos hemos ido al otro extremo. Ya la mayoría de poetas piensan que las formas de la métrica, la versificación tradicional, la rima, ya son prescindibles. Salvo excepciones, como no solo Carlos Germán Belli, sino también Marco Martos, que es otro poeta que trabaja con formas tradicionales, sobre todo en sus últimos libros. La mayoría de jóvenes poetas suelen, creo yo, desdeñar esas formas tradicionales, cuando ellas han sido una herramienta muy poderosa para creadores tan originales como Belli o como el propio Vallejo. Vallejo, incluso en sus etapas de mayor experimentalismo, no dudó en recurrir a la métrica tradicional. Y solamente cito un ejemplo, su famoso soneto Intensidad y Altura. Es un soneto que sigue las pautas habituales del género. Entonces, me parece que el ejemplo de Belli
demuestra que los recursos de la versificación no están en modo alguno reñidos con las orientaciones de la poesía moderna, y que recurrir a esas formas es, por el contrario, para un poeta ampliar el abanico de posibilidades, que por supuesto debe incluir el verso libre, pero también puede incluir la versificación tradicional y, por qué no, el poema en prosa. Son opciones que el poeta tiene a su disposición. Una idea que retomo del crítico italiano Roberto Paoli me parece que nos ayuda a entender muy bien la propuesta poética de Carlos Germán Belli. Paoli dice, y cito, que su poesía se da una aplicación de un sistema verbal clásico a la condición existencial moderna. Y quiero subrayar la palabra existencial. En cierto sentido, un sentido amplio de la palabra, creo que podríamos decir que la poesía de Belli, sobre todo en su primera etapa quizá, es una poesía de corte existencial o incluso existencialista. Recordemos que cuando comienza a publicar Carlos Germán Belli en los años 50 y luego en los años 60, estaba pues muy vigente, tenía un gran impacto internacional el existencialismo literario. Me refiero sobre todo al francés, de Camus, de Sartre, que estaban entonces en plena vigencia. Creo que podríamos, en ese sentido amplio del término, considerar que la poesía de Belli tiene esa aura existencial. Y yo la vería en tres niveles, y con esto quizá concluyo mi reflexión. En un primer nivel, el de la angustia existencial, podríamos decir casi metafísica, y que en su poesía se retroalimenta con el famoso concepto barroco del desengaño, tan presente en los poetas del siglo XVII español. En un segundo nivel, como ya se ha explicado también, su poesía alude a la alienación de la vida moderna, a la cosificación del individuo enfrentado a una sociedad deshumanizada, y evidentemente creo que esto nos llevará a evocar sin duda la figura de Kafka, y lo más conocido, el ejemplo más gráfico, el de Gregorio Samsa en La Metamorfosis. Esta idea de la cosificación del individuo me parece que también es esencial en Carlos Germán Belli. Y en un nivel más terrenal, Belli también se refiere, como se ha dicho, a los sinsabores de la vida cotidiana, a las distintas formas de opresión que tiene que sufrir el individuo en una sociedad marcada por carencias, por injusticias, por una vida signada por la rutina y la mediocridad. Como puede verse, por ejemplo, en uno de sus poemas más famosos, se titula Amanuense, tiene que ver con el oficio que ejerció durante tantos años, y que indudablemente trae a la mente escritores contemporáneos suyos, como el propio Julio Ramón Ribeiro, que la figura del outsider es tan importante, o pienso también en el uruguayo Mario Benedetti, ¿no?, en sus poemas de oficina, y también en una novela como La Quiebra. Y finalmente estaría el anhelo de una vida distinta, de una vida gratificante, una vida libre de esas constricciones opresivas del trabajo. Belli reivindica con firmeza el derecho a la pereza, del que hablaba Paul Lafargue, y podría también traer a colación
el famoso título de otro gran poeta, el italiano Cesare Pavese: lavorare stanca, trabajar cansa. Se refiere, por supuesto, al trabajo alienante en una sociedad marcada por la opresión del individuo. Y en algunos casos, la poesía de Belli llega a expresar una crítica social directa y explícita. No sé si tengo tiempo para leer un texto, para concluir.